Algoritmos de la ruta más corta. Una de las herramientas más importantes de lo que son las matemáticas discretas, y sobre todo por la forma en la que en la actualidad están generando un plan de negocio muchísimas empresas, sobre todo en distribución de mercancías, es precisamente el detalle de la ruta más corta. Sin embargo, no solo existe el detalle de la ruta más corta, existe el análisis de la ruta más probable, de la ruta más eficiente, de la ruta crítica, ¿sí? De la ruta media. Bueno, son muchos algoritmos que pueden trabajarse respecto a los grafos o distribuciones a lo largo de una distribución de nodos. Lo que vamos a analizar aquí en lo que es la teoría es precisamente la ruta más corta, que es la que más se utiliza, pero además vamos a estar analizando en la práctica las otras rutas para que quede complementado la teoría con los ejercicios. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Algoritmo de la ruta más corta. El algoritmo de la ruta más corta, conocido también como Dijkstra o Bellman-Ford y Floyd-Warshall, presentado por Gerardo Rafael Valencia. Esto corresponde a la asignatura de las matemáticas discretas de tercer semestre de la carrera de Ingeniería en Computación. Y el tema que corresponde es el cierre de la parte del 3.4, precisamente, que es análisis de grafos, y que es el 3.2, en este caso es el 3.24, y que es el algoritmo de la ruta más corta como tal. Esta parte nos permite dominar precisamente la optimización de los caminos de la era digital. Y es uno de los algoritmos más utilizados en la actualidad para el plan de negocios en distribuciones por rutas digitalizadas. Bienvenidos. ¿Cómo llega el paquete más rápido a un nodo? Bueno, bienvenidos futuros ingenieros. Cada vez que utilizamos, por ejemplo, el Waze, el Google Maps, o navegas por internet, estás usando una solución optimizada de la ruta más corta. Si dominaste los ciclos de Euler y el de Hamilton, que fueron los temas anteriores, hoy daremos precisamente el siguiente paso, que es optimizar el costo y el tiempo. Esto fue analizado y publicado por Gómez JM en el 2020. Si se han dado cuenta, toda la teoría que hemos estado utilizando es teoría muy reciente, publicada, vamos a decir, entre el 2017 y el 2025. Ahora, les pido de favor que si no han revisado estas teorías, lo revisan. De hecho, están publicadas, se están preparando y publicando para el canal de YouTube, pero ya en el canal de YouTube existe precisamente un playlist de matemáticas discretas en donde están analizados todos estos algoritmos de la ruta más corta, ruta más crítica y demás. Entonces les recomiendo que lo revisen, por favor.
Este tema es la columna vertebral de la logística y el ruteo de software, habilidades que te diferencian en el mercado laboral. De hecho, en la actualidad se está contratando a muchísima gente para hacerse cargo de la distribución de mercancías, ¿sí? Por comercio digitalizado, comercio web. Y bueno, entonces por eso es importante estar en esta estructura. Prepárense entonces para codificar esa eficiencia. La ruta más corta, un problema fundamental en el campo de las matemáticas discretas y la teoría de grafos. El problema de la ruta más corta consiste en encontrar un camino entre dos vértices. Esto es en un grafo. Vamos entre dos pares, entre dos nodos, en un grafo ponderado de tal forma que la suma de los pesos de las aristas sea mínima. Esto analizado y publicado por Cormen T.H. y sus colaboradores en el 2022. Aquí quiero hacer una anotación, una aclaración un poco. Imaginen ustedes que tienen que llegar del punto A al punto X. Y tienen que pasar por varios puntos y que existen varias conexiones que los pueden llevar al punto X. Esto es, imagínense que tienen que ir de su casa a un parque que está a 10 kilómetros de distancia. Sin embargo, para poder llegar a él, ¿sí? Puede haber varias rutas que se vayan, por ejemplo, cruzando ciertas calles o por otras calles, pero cada calle tiene una distancia distinta, tiene un grado de complejidad de tránsito distinto, etc. Esos grados de complejidad de tránsito en cada una de las calles que tienen que transitar son las aristas precisamente, y tienen que llegar del punto A a la mejor al punto B y luego al punto C y luego al punto M y luego al punto L hasta llegar al X. Pero por otro lado, a lo mejor se pueden ir por A y luego a D y luego a E y luego a F hasta llegar al X. Bueno, entonces cada una de esas calles tiene un peso específico. Las aristas tienen un peso específico. Si ustedes van sumando esos pesos, que pueden ser distancias, que pueden ser grado de dificultad, que puede ser que haya un tianguis por una calle y no pase rápidamente, etc. Entonces eso hace que tengamos diferentes tiempos o de traslado o gasto de energía para el traslado hacia el punto final. Bueno, a eso, ¿sí?, se busca la suma de menor peso, de menor costo, de menor consumo de energía, y a eso se le llama ruta más corta, porque es la que nos cuesta menos. Ahora, eso es lo que es importante del análisis en grafos para poder hacer eficiente un traslado de mercancías, etc. Bueno, a diferencia de del problema que vimos del agente viajero, aquí precisamente tenemos que visitar todos los nodos. Solo queremos la ruta de menor costo entre el origen y el destino al que estamos refiriéndonos. Esto nos permite entonces usar algoritmos eficientes y deterministas que se conocen como clase P, a diferencia de los problemas NP completos de la asesoría anterior, que era para visitar todas las aristas. Aquí solo se va a visitar, o sea, tiene que visitar el origen y el destino, visitando las vértices necesarios.
No hay que recorrer todas las aristas ni todos los vértices, ¿ok? Ahora, los objetivos, los 3 algoritmos maestros. Al finalizar esta sesión, dominarán los casos de uso y la lógica de, ojo, el algoritmo Dijkstra. Es el algoritmo GREDY para encontrar la ruta más corta desde una única fuente con pesos positivos. Esto fue analizado y publicado por Gross, J.L. y sus colaboradores en el 2018. Luego también tendremos que analizar el Bellman-Ford, que es un algoritmo que permite la solución para problemas de pesos negativos y la detección de ciclos negativos, crucial en las finanzas o redes para evitar pérdidas o lograr la menor pérdida posible. Luego tenemos el Floyd-Warshall, que es un algoritmo con el enfoque de programación dinámica para encontrar la ruta más corta entre los pares de vértices. Estos vamos a utilizar algunos de ellos para la programación en Python. La relevancia, ¿por qué esto es clave en tu carrera de ingeniero en computación? Bueno, es que la implementación eficiente de estos algoritmos es lo que mueve la infraestructura digital actualmente. Es la comercialización web, la comercialización digital, etc. Y esto fue analizado y publicado por Rosen K.H. en el 2019. Y podrán preguntarse, ¿por qué en el 2019, 2020? La respuesta es muy simple. El mundo cayó en una pandemia, ustedes recuerdan que se llamaba COVID. Esto provocó que se diera muchísimo detalle de trabajo en línea, trabajo desde casa y comercialización de productos por ventas en línea por la verdad es que ventas en sitio como visitas a tiendas de autoservicio y demás se vieron muy limitadas. Tuvieron que abrirse mercados a través de mercados digitales y esto generaba que tú hacías tus compras, incluso, ojo, de compras de productos básicos, de leche, de pan, de carnes, etcétera, a través de mercados digitales, o por ejemplo tipo Walmart, ¿sí? o Aurrera, o etcétera, Soriana, vamos, no quiero dejar de pronunciar ninguna, pero son muchísimas. Y entonces tú comprabas en línea y te llevaban los productos a tu casa para evitar precisamente el contagio. Esto proliferó un mercado impresionante se requería de las rutas críticas, de las rutas más probables, de las rutas más eficientes, de las rutas cortas para lograr una eficiencia de distribución. Los sistemas de navegación GPS, ¿sí? usan variaciones de lo que son los algoritmos Dijkstra para calcular la ruta más rápida entre dos ubicaciones en grafos masivos y dinámicos, como lo son la travesía de las calles desde un lugar a otro o de una ciudad a otra. Las redes de comunicación hiperruteo, el protocolo OSPF, que es el Open Shortest Path First, que sería traducido al español en lo que sería la ruta abierta, vamos a decir, más corta, camino abierto más corta, el primer camino de ruta más corta, se basa precisamente en el principio de Dijkstra
para actualizar la tabla de ruteo de los routers. De hecho, cuando estábamos en ese periodo, uno de los ejercicios que están planteados en el canal de YouTube Videoteca Valencia para el análisis del algoritmo Dijkstra era precisamente el hecho de fijar desde una zona las rutas más cortas a los hospitales cercanos para el detalle de la atención, por ejemplo, en ese momento de 2019-2020 de lo que era el COVID. Entonces les recomiendo que analicen esos videos de matemáticas discretas que están desarrollados para ese tipo de problemas. El modelado financiero. Se usan algoritmos como Bellman-Ford para detectar ciclos de arbitraje, ganancias garantizadas por rutas de costos negativos en mercados de divisas. Porque de pronto las divisas tienen ganancias, pero también pueden tener pérdidas. Y entonces por eso se requieren rutas que acepten valores negativos, no como Dijkstra, que todos son positivos, sino el Bellman-Ford acepta valores negativos para determinar la pérdida menor y lo que sería la eficiencia o la garantía de evitar pérdidas fuertes en una inversión, por ejemplo. Entonces son detalles que hay que entender y que por eso son tan importantes, incluso por ejemplo para el análisis de las inversiones en bancos y demás, pues son fundamentales. El futuro, los grafos dinámicos y masivos. El desafío actual de la ruta más corta no es la complejidad algorítmica, ¿sí? P contra NP, sino la escala y la dinámica de los datos. Y esto está analizado en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Los grafos masivos, desde redes sociales o la web, tienen billones de nodos. Billones, o sea, millones de nodos. Los algoritmos deben ejecutarse en entornos distribuidos. Y esto es precisamente en lo que se basa la computación en la nube. Que la tendencia es que todos vayamos migrando poco a poco a utilizar esa computación en la nube. Y lo estamos haciendo, solo que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, si tú consultas una página web, estás usando computación de la nube. Si tú utilizas una inteligencia artificial, estás usando la computación en la nube. Si tú utilizas una aplicación bancaria digitalizada, estás usando una aplicación en la nube. Entonces lo estamos usando, aunque a veces no nos damos cuenta de que lo estamos usando. Es más, si consultas el Waze para traslado o el Google Maps para que te diga la ruta en la que tienes que irte, bueno, estás usando aplicaciones en la nube. Eso es computación en la nube. Muy bien, ahora los grafos dinámicos, el tráfico de una ciudad o la latencia de una red de estos de datos cambian constantemente. Se requieren algoritmos que permitan actualizaciones incrementales de la ruta sin recalcular todo el grafo desde cero. Y esto es porque, por ejemplo, cuando vamos circulando por satélite, identifican nuestra posición de nuestro vehículo. ¿Y a cuántos de ustedes no les ha pasado que van circulando y que de pronto les cambia la ruta? Que les dice, oye, ya no te vayas por la opción A, tenemos que irnos por la B o por la C o por la D, porque se liberó este camino o porque el otro se bloqueó, etcétera, y entonces hay cambio de ruta. Es esto precisamente, los grafos dinámicos, en donde cambia la ruta a partir del punto en el que te encuentras hacia adelante.
Ahora, la inteligencia artificial aplicada, los algoritmos de machine learning, aprendizaje automático, vamos a decir, y el aprendizaje por refuerzo, están siendo entrenados para predecir las rutas más rápidas basándose en patrones históricos en lugar de solo calcularlas. Hay, por ejemplo, algo que viene aquí que seguramente va a impactar en el futuro, no sé cuántos años tarde, pero ojo, por ejemplo, el hecho de que una inteligencia artificial le indique a un ser humano cuál sería la ruta más corta para que logre el aprendizaje significativo necesario para que tenga una evaluación apropiada en un examen, por ejemplo. Eso seguramente viene en camino, ¿sí? La historia, el nacimiento del algoritmo Grady. Bueno, el algoritmo de la ruta más corta, más famoso, fue concebido precisamente en 1956 por el científico de la computación holandés Edgar W. Dijkstra. Esto fue analizado y publicado por DON en 1974. La anécdota, Dijkstra afirmó haber diseñado el algoritmo mientras Tannenbaum, mientras tomaba un café, que fue la forma en que trabajó. Ahora, buscando un problema que pudiera resolver rápidamente para demostrar las capacidades de una nueva computadora. En una computadora también es importante esto porque son rutas de traslado de información de un lugar a otro. Ahora, el principio de Grady, Dijkstra es un algoritmo voraz, ¿sí? Como Grady. En cada paso toma la decisión localmente óptima. El nodo no visitado con la distancia más corta conocida y con la esperanza de que esto conduzca a la solución globalmente óptima. Esto solo funciona si los pasos o pesos son positivos. Si hubiera algún peso negativo, no funciona. Ahora, hago la aclaración aquí de que la forma en la que fue analizado, ¿sí?, es precisamente, se conoce como agresiva, porque busca cambiar la ruta y actualizar la ruta a cada paso. Dice con la esperanza. Esto significa que va a haber una esperanza. Esto es una estructura estadística que tiene un factor de probabilidad de que sea realmente lo más corto. ¿Ok? Ahora, para la teoría de grafos ponderados y su clasificación. Para aplicar la ruta más corta, trabajamos con grafos ponderados. Russell, analizado y publicado por Russell S. y Norvig P. en el 2021. Las aristas ponderadas, ¿sí?, cada arista V tiene un peso o costo WV asociado que puede representar tiempo, distancia o dinero, ¿sí?, consumo de combustible, consumo de energía, etc. Los problemas de la ruta más corta, según el análisis y la publicación de Gorman, TH y sus colaboradores en el 2022, pues tienen que ver con lo que es la fuente única, destino único, SSSP. Esto es ruta de A a B.
común en GPS. La fuente única, como todos los destinos SSAP, esto es ruta de A a todos los demás nodos, que es precisamente el análisis Dijkstra y el análisis Bellman-Ford, y todos los pares, todos los destinos APSP, que es la ruta entre cada par de nodos V. Este es el análisis de Floyd Warshall. Ahora, Dijkstra, la lógica voraz paso a paso. Dijkstra es el algoritmo más usado y trabaja iterativamente manteniendo precisamente, de acuerdo al análisis de Gross, JL y sus colaboradores en 2018, trabaja lo que se conoce como distancias mínimas, un arreglo de donde dV almacena la distancia más corta conocida desde la fuente hasta el vértice V. El conjunto finalizado S, que son los vértices cuyas distancias más cortas final desde la fuente y ya ha sido determinada, etiquetada. Ahora, la lógica principal de relajación se conoce. En cada paso selecciona el vértice U con la menor distancia D que aún no está en S. Luego recorre todos sus vértices V y analiza de V si se encuentra un camino más corto o a través de U. Esto es relajación de la arista. Esto es reducir el peso de cada arista en cada paso del recorrido. Bellman-Ford, ¿qué pasa con los pesos negativos? Bueno, Dijkstra falla cuando el grafo tiene aristas con pesos negativos porque su naturaleza agresiva, vamos a decir, le impide revisar rutas previamente descartadas. Sin embargo, esto fue analizado y publicado por Cormen TH y sus colaboradores en el 2022. Sin embargo, el algoritmo Bellman-Ford es la alternativa más robusta, aunque más lenta. Permite que el valor de la distancia mínima se modifique varias veces. Por ejemplo, tenemos ahí una lógica, como la letra, el valor o la magnitud, vamos a decir, de la letra del vértice, -1. Esto recorre todos los vértices, ¿sí?, sobre todas las aristas del grafo, aplicando la operación de relajación. Esto garantiza que la ruta más corta se encuentre incluso con pesos negativos, si no hay ciclos negativos. Los ciclos negativos, si tras el valor de V-1, las iteraciones, una iteración extra sigue reduciendo distancias, significa que existe un ciclo de costos negativos, lo cual hace que la ruta más corta sea indefinida. Y esto fue analizado por Bellman-Ford y puede ser, y este algoritmo de Bellman-Ford puede detectar los ciclos negativos. La aplicación de protocolos de ruteo en Internet, OSPF. El corazón de cómo fluye la información en Internet, dentro de lo que es la navegación web, está en los algoritmos de la ruta más corta, de acuerdo a lo analizado y publicado por Rosen KH en el 2019. Ahora, el protocolo
OSPF, que es el Open Shortest Path First. Es un protocolo de ruteo de estado de enlace utilizado por los routers para determinar el mejor camino para enviar paquetes de datos. Ahora, el funcionamiento. Cada router mantiene un mapa del grafo de la red y usa un algoritmo basado en Dijkstra para calcular la ruta más corta a cualquier destino. Por otro lado, el peso. En redes, el peso de la arista a menudo representa el costo de transmisión o el ancho de banda disponible, no solo la distancia física. Un camino con mayor ancho de banda tiene un costo menor. Obviamente, si tiene menor ancho de banda, tiene mayor saturación, el costo de transmisión por ese camino es mayor. La aplicación de gestión de proyectos y rutas críticas, como es el PERT. Los algoritmos de ruta más corta se usan en la gestión de proyectos para calcular la ruta crítica. Esto está analizado y publicado también en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Ahora, aquí hago una aclaración de que todos estos todos estos algoritmos, ¿sí?, forman parte precisamente de lo que se conoce como investigación de operaciones en matemáticas. Las gráficas de actividades, las actividades de un proyecto son los vértices y las dependencias. El tiempo para ir de una a otra son las aristas ponderadas. La ruta crítica, CPM y PERT, y calcular la ruta más larga en un grafo dirigido de actividades, lo cual es equivalente a calcular la ruta más corta en un grafo con pesos negados. El camino más largo determina el tiempo mínimo de finalización del proyecto, ya que para que tú puedas garantizar que vas a cumplir un cierto tiempo para entrega de un producto o un cierto tiempo para entrega de un paquete de datos de lugar A a lugar B, tienes que conocer lo que se conoce como ruta crítica. O sea, esto es, casi podemos incluso interpretarlo como la ley de Murphy, donde podemos decir todas todo lo que puede salir mal, sale mal. Y entonces, en lugar de que tengas una ruta que puede ser, vamos a decir que tenga un peso de 5, cuando tú empiezas a operar, falla la conexión de 3 a 4, etcétera, y entonces se va del peso 5 que tenías al peso 20, que sería la ruta más larga que puedas cubrir, y eso se le llama ruta crítica. Entonces ya sabes, y le puedes decir al cliente que su producto, que sus datos van a estar en 20. Ahora, pueden llegar en 5, sí, pero nunca podrás pasar de 20 porque es la ruta más larga que pudiste haber hecho. Ingeniería contra ciencia. En este contexto, la ruta más corta encuentra el camino con el mínimo tiempo de holgura. Muchas veces no se recomienda utilizar la ruta más corta para distribución porque puedes fallar. Entonces se utiliza o una ruta media o una ruta crítica. El ejemplo práctico es encontrar la ruta más rápida Dijkstra. Problema, por ejemplo, encontrar la ruta más corta desde la ciudad A, ¿sí?, a todos los demás nodos en el siguiente
en uno de los grafos. Es un grafo que vamos a analizar por Python más adelantito. Y vamos a tener, por ejemplo, ahí A, B, C, D, E, incluso vamos a agregar algunos más. Y luego tenemos las aristas, y me dice las aristas van de A a B, de A a C, de B a D, de C a B, de C a D, de D a E y de B a E. Ojo, cada una de ellas tiene un peso. Por ejemplo, de A a B pesa 3, de A a C pesa 2, de B a D pesa 4, de C a B pesa 1, de C a D pesa 5, de D a E pesa 2 y de B a E pesa 7. Cuando inicializamos, entonces la distancia de D a es igual a 0, de DB igual a DC, igual a DD, igual a DE, y esto puede tender a infinito, que es un conjunto general finalizado, y se forma un conjunto de traslados o de formas de traslado. Ahora, Pisca, ¿sí?, como ejecución del algoritmo paso a paso, primero empieza una iteración que va precisamente de la selección de A, y esto me dice que es igual a 0 y finaliza A. Ahora, la relajación, o sea, la forma de comunicación de D a B, o por ejemplo de D a C, nos dice que va de 3 y de 2, que son los pesos de cada ruta. El siguiente es la selección. ¿Cuál va a seleccionar? Pues el real, porque el del 0 pues no avanza, se queda en A, ¿sí? Pero el que sigue es el más corto, que es 2, y ahí finaliza. Después viene la siguiente etapa, y entonces determina de D a B, por ejemplo, con 3, no mejora. De D a D, por ejemplo, con 7, tampoco. Y viene entonces una nueva iteración y empieza a revisar. Y revisa el traslado de a B, que era el 3. Y entonces empieza a tratar de buscar rutas. Y entonces resulta que de D a D son 7, de D a E son 10. Y por último, bueno, la iteración 4, que es la selección de D a D, finalizada en D, y resulta que es la ruta más larga que podemos, o que tiene aquí, que me dice que es 10, 7 más 2, y 7 más 2 es 9. El resultado final, la ruta más corta de E, es 9, y que va desde A, C, D, CB, D, E. Y bueno, esto me genera precisamente ruta más corta. Bueno, si nosotros quisiéramos implementar en Python el modelo Dijkstra, ¿sí?, entonces en programación se utilizaría una cuota de prioridad para seleccionar rápidamente el nodo por la menor distancia, paso greedy, optimizando el tiempo de ejecución. De acuerdo al análisis y publicación de Cormen TH y sus colaboradores en el 2022. Vamos entonces a analizar este ejercicio. Bueno, lo primero es, tenemos un encabezado, ustedes ya lo saben, y este encabezado lo que me lleva precisamente es a definir cómo se llama este algoritmo. Lo que voy a hacer es que estoy agregando la ruta más corta, la ruta más eficiente, la ruta más probable y la ruta crítica. Para esto tengo que cargar, bueno, esto ya saben que está desarrollado por un servidor que es Valencia, y pues obviamente analizado y dirigido al canal de YouTube Videoteca Valencia. Ahora, el entorno que vamos a utilizar, ¿sí?, requiere dos redes, librerías en Python, que es el NetworkX y el Matplotlib. NetworkX para el análisis de las redes, o sea, de las rutas, y Matplotlib para mostrarlo gráficamente. Entonces importamos el NetworkX generando un objeto del tipo NX, y importamos el Matplotlib con el PyPlot para generar un gráfico con el objeto PLT.
Luego viene la definición del grafo y sus ponderaciones, y creamos un grafo dirigido, digraph, para representar la red. Esto es G igual a NX, o sea, estoy usando este objeto y pidiéndole que analice el grafo dirigido. Ahora, de aquí nos vamos a la definición de las aristas, los caminos y sus atributos paso a paso, las distancias del peso de cada una de esas aristas para la ruta más corta para minimizar la longitud, el tiempo del peso para la ruta más eficiente, minimizar la dirección, y base para la ruta crítica, que es maximizar la duración, y la probabilidad del fracaso del peso para la ruta más probable, minimizando el riesgo. Entonces, aquí tenemos las aristas. Tenemos, por ejemplo, esta arista de A a B con los pesos, las distancias 10 y el tiempo 5, etc. La arista de A a C con distancia 5, pero con tiempo 7, ¿sí? Que son las probabilidades de fracaso. Esta tiene 0.8, esta tiene 0.2 y así sucesivamente. Todas las aristas que van desde el nodo A hasta el nodo G. Ahora, G add edge form nos lleva a definición de la gráfica V data for V data in aristas. Entonces, esta es la generación del gráfico correspondiente y el origen me dice que es A. Y el destino final para este ejemplo es G. Aquí podemos cambiar los ejemplos, cambiar las aristas, los pesos y demás. Y obviamente todo eso va a ser diferencias. Y entonces luego viene lo que es la función para la visualizar y resaltar la ruta. Para esto vamos a dibujar la ruta en el grafo. Ruta, título, peso en kilogramos. Perdón, el peso... llave, o sea, de cada arista, es en kilogramos. Y visualiza el grafo, resalta una ruta específica. Ahorita lo vamos a ver para que vean cómo lo estoy presentando. Y muestra las ponderaciones. La configuración de la posición de los nodos para la visualización consistente. ¿Sí? Esto es la posición, la marco como pos igual a nx, que es el gráfico, punto spring layout, y marca el grafo con el SID 42, que son las estructuras que tengo que manejar para la vista. Ahora, esto aquí nos marca el análisis de todas las rutas. Se los muestro aquí porque es lo que vamos viendo acá. Cómo los va a ir marcando aquí también, en donde me dice cuál es la ruta, cuál es el costo total de unidades de distancia, por ejemplo, ¿sí? Y la explicación de mínima, por ejemplo, longitud. Aquí tenemos esta con 23, esta con 17, ¿sí? Aquí tenemos la ruta más eficiente con el mínimo tiempo, con 17 unidades. La ruta más probable, ¿sí? El costo total 1.2 unidades de probabilidad de fracaso. Y la explicación mínima es la suma del costo asociado al riesgo. Y la ruta crítica es precisamente la más larga, que tiene una duración de un proyecto de 22 unidades de tiempo. Y explica, bueno, aquí es la maximización del tiempo de recorrido, ¿sí? El camino de duración mínima total del proyecto, crea una holgura y genera precisamente esa ruta. Esto lo vamos a ver en gráficos para que lo podamos comprender. Sin embargo, entonces aquí vamos formando los gráficos y marcando cada una de las rutas que tenemos aquí definidas. Para poder analizar y resaltar cada una de las rutas, tenemos que hacer un recorrido. Me dice, si la ruta crea la lista de aristas
que componen la ruta. Entonces tenemos aristas de la ruta y bueno, aquí tenemos la forma generando un ciclo para el análisis de todas las aristas y los vértices. Esto me lleva a generar un grafo en donde voy a estar marcando las posiciones, eligiendo las aristas, la ruta y metiendo la ruta que estoy definiendo con un color rojo, con ancho 3, ¿sí? Y marcando una flecha de dónde a dónde va. Y así el color de los nodos, por ejemplo, aquí marco el color de los nodos, ¿sí? Para poder definir cada uno de los nodos en el grafo. Y bueno, entonces estamos marcando, ahorita digo, vamos a ver este código, pero lo que tenemos son los nodos, grafo, posición, nodo list, origen, destino, para que se marque el nodo origen, el nodo destino, el color, por ejemplo, aquí tenemos un color lima, aquí tenemos un color, es como un verde clarito para que lo entendamos. Aquí tenemos un light coral, o sea, un rojo clarito. Y bueno, y tenemos el tamaño del nodo en 1500, que es lo que corresponde precisamente a los vértices. A los vértices los estoy marcando como circulitos con el tamaño 1500 para que quepan las letras de identificación. Luego vienen precisamente las letras de identificación con las etiquetas de los nodos, NX2, grafos, post, font size 12, tamaño de letra 12, ¿sí? Y letra negrita. Para que se vean pues atractivos, no tan feos en el gráfico, por eso lo hago de esa manera. Y las etiquetas de las aristas también, con etiquetas de aristas, con el tamaño que vamos a tener, la distancia de cada arista o el peso de cada arista, marcado precisamente con vamos a decir, la estructura de cada una de ellas, ¿sí? Y el dibujo de los labels de esas aristas, ¿sí? Y con estas características, con un tamaño de letra 8 para los números, precisamente en la posición punto 3 para que queden más o menos centradas en las aristas. Y después de esto viene etiquetas, ok, ya está el título y mostrar que es el PLT title para poner el título y que dice en el título va a decir el peso clave con el peso de la llave y el tamaño de letra 16 para ese título y el eje de las X apagado para que no lo muestre, porque si no se van a ver X y Y no se va a ver bien, y el mostrar la gráfica. Esto sería la parte primaria. Luego viene el cálculo de las rutas optimizada. Si recordamos, esta es la primera parte del gráfico. Luego viene la ruta optimizada, en donde viene el análisis de la ruta más corta. La estructura es la misma. Vamos a generar un gráfico similar con un intento para la ruta, marcando aquí la ruta más corta, precisamente utilizando, ¿sí?, el peso, la distancia, o sea, el peso de la ruta como distancia para cada caso. El costo, vamos, de la ruta corta, vamos a decir, también como la distancia, y haciendo la impresión correspondiente, que esto corresponde a este reporte. O sea, genera el gráfico y además genera el reporte. Y si hay una excepción de que tenga algún error, entonces me lo marca aquí como diciendo no existe ruta para la distancia. Luego la siguiente, que es la ruta más eficiente, ¿sí? Y que es precisamente, aquí tenemos la ruta más corta, que fue la primera. Luego viene la ruta más eficiente, que es esta parte, en donde viene este reporte, que está aquí precisamente, donde me marca cada uno de los nodos que tiene que visitar para generar esta ruta.
y los reportes de los tamaños y demás que aquí viene. La siguiente es la ruta más probable, que aquí está la ruta más probable, ¿sí? Igual con el mismo formato de reporte. Y luego la siguiente, que es la ruta crítica, que es la más larga, que aquí está, ¿sí? Y también es este mismo reporte, ruta crítica, con esta estructura. Vamos, la excepción, si hubiera algún error en todas estas, pues me tiene que marcar el error para que me diga cuál fue el error de la ruta crítica, no se puede calcular, etcétera. Bueno, esto puede indicar un ciclo positivo. Si tenemos ciclos, pues no es una ruta porque está circulando en el mismo lugar. Y por último, pues no existe la ruta. Esto es el algoritmo total y lo vamos a ver funcionando. Para esto voy a borrar todo esto para poderlo generar de nuevo en este momento en vivo frente a ustedes. Hago la aclaración de que esta grabación se está haciendo directamente frente a grupo y precisamente por eso es que de pronto pues escuchamos alguna intervención de alguno de los compañeros y tienen la autorización para interrumpir en el momento que gusten la presentación para cualquier aclaración de cualquier tema. Muy bien, vamos entonces a ejecutar este proceso para que veamos cómo funciona ya realmente en la operación. Si le damos clic aquí, lo primero que va a hacer es que va a generar la primera, que es la ruta más corta. Aquí podemos ver precisamente los pesos de cada arista y podemos ver cuáles son los nodos que tiene. Va desde la A hasta la G. Sin embargo, aunque tenemos aquí una conexión de A a C, me marca que la ruta más corta la podemos obtener directamente desde A hasta G, pasando por el nodo A, B, D, F y G. Esto nos va a dar un análisis. Aquí está A, B, D, F, G, que está marcado aquí. Y nos va a dar un costo total de 23 unidades de distancia. Esto me dice que minimiza la longitud o costo físico total del recorrido. Ahora, si nosotros queremos pasar al siguiente nivel para definir la siguiente ruta, simplemente cierro aquí y me da la siguiente ruta, que es la más eficiente. Para este ejemplo, ojo, dice que la ruta más eficiente coincide precisamente con el, ¿cómo se llama? Gráficamente con la ruta más corta. Sin embargo, en pesos por el análisis de las unidades de tiempo, ojo, aquí está el análisis de unidades de distancia, son 23, y aquí está el análisis de unidades de tiempo. Y entonces me dice que la ruta más eficiente es la que ofrece el menor tiempo posible y coincide con la ruta corta, en este caso no siempre, pero coincide con la ruta corta. Ahorita voy a hacer un cambio para que veamos la diferencia. Pero vamos, nos da el menor tiempo posible. Ahora, si continuamos, entonces ahora me va a dar la ruta más probable. La ruta más probable es la ruta que garantiza el mayor éxito posible, ¿sí? Es el menor riesgo, ¿sí? al fracaso. Y esto cambia ya la ruta crítica. Ya no es de A a B, D y demás, sino que viene de A, C, D, E, F y G, y nos dice que tiene precisamente una probabilidad de fracaso, es la de menor probabilidad de fracaso, en este caso 1.2. Muy bien, ahora, si queremos irnos a la ruta crítica, ¿sí? Que sería la más larga, resulta que es precisamente la que va de A a C, a D, a E, a F y a G, ¿sí? Y me dice, esta es la ruta más larga
porque genera una ruta con un tiempo de recorrido de 22 unidades, cuando la ruta eficiente era de 17, que era igual a la ruta más corta. Entonces, esto es precisamente lo que cambia. Ahora, ¿pero qué pasa? Voy a quitar esto para que podamos hacer un cambio acá y lo veamos. ¿Y qué pasa si yo aquí cambio algunos detalles? Por ejemplo, puedo decirle que de A a C tenga, aquí vean que cambió a 5, y que en lugar de 7 le ponga 3. Vean que aquí cambié, era 7, aquí era 5, aquí le puse 3. Y vamos a ver, nada más voy a hacer ese pequeño cambio, que quiere decir que esta ruta con menor distancia tiene un tiempo de recorrido menor. Nada más con ese cambio vamos a ejecutar y vemos qué ocurre. Resulta que me dice la ruta más corta, ¿sí? Y me marca este recorrido. Ahora, ese recorrido me lo marca con 23 unidades de distancia. Sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa con esta ruta, que es más bien la ruta más eficiente? Y me dice otra vez 17 unidades por los tiempos que tiene asignados acá, ¿sí? Entonces no alcanzó a afectar el cambio que hice. Ahora, aquí, por ejemplo, si tenemos esta, sigue siendo la misma ruta anterior, y lo mismo, no, esta sí cambió. Aquí la ruta crítica resulta que me dice que es precisamente esta, cuando era la anterior. O sea, se alcanzó a afectar pero solamente para la ruta crítica, si lo vemos aquí. Muy bien, bueno, vamos a hacer un cambio más. Vamos a subir distancias de 9. Aquí vamos a ponerle D a F, ok. Y en B vamos a ponerle aquí un 8 y alcanzamos con ese a afectar la ruta. Es que no siempre se alcanza a afectar la ruta. Tenemos AB y tenemos 23 unidades. Aquí ya se afectó la ruta más corta, subió hasta 23 unidades, ¿sí? La ruta más eficiente cambió ahora sí totalmente acá. Ya no fue la misma ruta corta, si recuerdan, cambió, ¿sí? Porque me manda a 18 unidades, ahora sí cambió, era lo que quería precisamente. Y luego nos vamos para acá y resulta que la ruta más probable, ¿sí? Es esta misma, con la misma probabilidad de 1.2, pero acuérdense que ahora ya es con 18 unidades, que es esta A, C, E, F, G, diferente a la ruta más corta. Y por último, la ruta crítica, ¿sí? Que nos agarra este cambio, y es la ruta crítica que nos lleva a 20 unidades de tiempo, cuando las otras son de 18 unidades de tiempo. ¿Por qué nos cambia esta ruta? Sí, totalmente, porque estamos utilizando estos diferentes parámetros. Si yo bajo entonces los parámetros, aquí le pongo el 5 que tenía, y le pongo el 7 que tenía, entonces regresamos al análisis. Bueno, acá también tiene que ver con los pesos. Si yo aquí en estos, por ejemplo, cambiara el peso de distancia de A a B, de A a C 0.2, que es la probabilidad de fracaso. Si yo aquí le pusiera un 8 y acá le bajara un 2, que es la probabilidad de fracaso, porque haya una obstrucción por tránsito, una escuela, un tianguis, etcétera, entonces esto provocaría una probabilidad de fracaso. Y si esto lo llevo a la práctica, resulta que aquí, por ejemplo, si me dice, oye, esta es la ruta más corta, es correcto, pero ya analizando, me dice la más eficiente sigue siendo la misma,
¿sí? Y la ruta más probable ya me cambió totalmente. ¿Por qué? Por precisamente la probabilidad de fracaso. Y la ruta la ruta crítica pues va a ser similar a la más eficiente, porque precisamente la probabilidad de fracaso, a la más probable más bien, porque la probabilidad de fracaso va a hacer que cambie la ruta. Y bueno, estos son los detalles que necesitamos. Ya está, sin querer. 8, aquí es el punto 2, y con esto tenemos entonces ya el algoritmo, cómo lo manejamos al principio. Esta es la ruta normal, la ruta más corta, la ruta más eficiente. Es que no lo cerré. Okay. La ruta más probable y la ruta crítica. Y esto es precisamente el análisis de rutas a través de este esquema de Python. Otro algoritmo conocido como Floyd-Marshall es ruta corta para todos los pares, APSP. El algoritmo Floyd-Marshall resuelve el problema de la ruta más corta para todos los pares de vértices APSP utilizando programación dinámica. Esto según lo analizado y lo publicado por DON en 1974. La lógica central determina la ruta más corta que entra entre U y V al considerar todos los vértices K como posibles puntos intermedios. La ecuación clave para este análisis es D y JK igual al mínimo de D y JK menos 1, D y JK menos 1, y JK menos 1, y K menos 1, y JK menos 1, ¿sí? Y esto, las ventajas es muy simple, implementar solo 3 bucles anidados y funciona incluso con pesos negativos, pero detecta ciclos negativos. Es ideal para grafos pequeños o medianos donde se necesitan todas las rutas. Para las métricas de complejidad y escalabilidad, el ingeniero en computación elige el algoritmo basado en la eficiencia y el caso de uso. Esto analizado y publicado por Gross JL y sus colaboradores en el 2018. Por ejemplo, tenemos el algoritmo Dijkstra con GEAP, el Bellman-Ford y el Floyd-Marshall. Esto, la complejidad, ¿sí? me lleva al peor caso, ¿sí? O E log V, O V E y O V3. Esto sería la forma de cálculo de los pesos para las aristas. Para la fuente única, grafos densos, fuente única, pesos negativos, todos los pares, grafos pequeños. Hago la aclaración de que esta tabla sirve como una guía para determinar, y recuerden que Dijkstra no va a funcionar con pesos negativos. Uno de los principales errores de los ingenieros o de los alumnos, por ejemplo, es que tratan de utilizar el algoritmo Dijkstra para las rutas, por ejemplo, para lograr menores pérdidas en inversiones. Y la verdad es que no funciona porque no detecta no trabaja con valores negativos. Y las limitaciones, pesos negativos, precisamente lo que estaba mencionando. Más lento que Dijkstra, sí. Este es más lento, sí trabaja con pesos negativos, pero es más lento. Y la escala mal con grafos muy grandes. No se pierde.
En conclusión, conclusión métrica, Dijkstra es el más rápido para su caso de uso sin pesos negativos, haciendo de él el estándar para aplicaciones como GPS o donde son puros pesos positivos. Ahora, por otro lado, tenemos el detalle precisamente de la aplicación profesional, la similitud en Data Science. En el campo del Data Science y los sistemas de recomendación, por ejemplo, para la búsqueda de la menor distancia de un servidor que tenga, vamos a decir, una película en Netflix, en Spotify, para una canción. La ruta más corta se usa para medir la similitud entre usuarios o ítems, ¿sí? Esto de acuerdo a Russell S. y a Norvig P. en el 2021. El modelado se crea un grafo donde los nodos son usuarios o productos y las aristas son pesos que representa alguna métrica de conexión o disminución. Por ejemplo, alguien que se está conectando con una red, con un Wi-Fi, vamos a decir de 50 se llaman megabytes de velocidad, contra alguien que se está conectando con una red de un giga de velocidad, pues hace una diferencia enorme en cuanto a la posibilidad de que sea más lento atender al primero que al segundo, y eso le da un peso a la línea de comunicación y por tanto pues eso baja. Ese modelado entonces se crea gráficos donde los nodos son usuarios o productos y las aristas con peso representan alguna métrica de conexión o disimilitud, o sea, diferencia. La similitud, la ruta más corta entre dos usuarios A y B en este grafo puede interpretarse como una medida de su similitud de gustos. Una ruta más corta implica una conexión más fuerte y por lo tanto una mayor probabilidad que les guste el mismo producto. Ahora, el trabajo del ingeniero es diseñar el grafo y aplicar eficientemente el algoritmo para encontrar rutas en segundos en bases de datos masivas. Ahora, con respecto a lo que es preguntas que vale la pena, ¿qué algoritmo elegirías para un robot? Una pregunta muy interesante. El escenario de reflexión. Estás programando un robot de limpieza, por ejemplo, autónomo, para un almacén donde hay zonas de carga rápida, tiempos negativos en el grafo de recarga, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuál de los tres algoritmos principales, Dijkstra, Bellman, Ford, Floyd Warshall, deberías usar para el robot, para que el robot planifique su próxima ruta y por qué? Y entonces aquí nos llevaría a instruir a la audiencia a justificar precisamente la elección, ¿sí? ¿Cuáles serían las formas para el rendimiento de ese robot? Bueno, yo en lo personal ahí utilizaría Dijkstra. ¿Por qué? Por la rapidez de la toma de decisiones y el análisis de la ruta más corta, porque no hay rutas negativas, ahí son puras rutas positivas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si al robot en una zona de carga rápida y demás, pues lo hacen a un lado, lo avientan, lo mueven, etcétera? Entonces cambiaría totalmente la ruta y por eso tendría que tomar decisiones muy rápidas para esto. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cuál es el camino más corto hacia el mayor contenido cuando haces una
un análisis de rutas y de análisis, pues donde tienes la mayor cantidad de contenido disponible, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, yo ya saben, les invito a mi canal Videoteca Valencia y les pido de favor que si tienen contactos que no lo tengan, se los compartan para que el canal siga creciendo, ¿vale? Bueno, en resumen, 3 algoritmos, 3 casos de uso. El Dijkstra, que es el más rápido, casi lineal y eficiente para problemas de fuente única sin pesos negativos. Eso es muy importante, sin pesos negativos. El caballo de batalla del GPS y del ruteo de redes. Y como hablando del robot de limpieza, como el robot de limpieza se basa en una especie de GPS interno de una zona de almacén, etcétera, bueno, pues entonces por eso es que recomiendo el Dijkstra. Luego el Bellman For, que es la alternativa para fuentes únicas cuando existen pesos negativos. Su principal función es detectar ciclos negativos de arbitraje. Y el Floyd-Warshall, que utiliza la programación dinámica para resolver todas las rutas de todos los pares. Ideal para la gestión de métricas de distancia en grafos pequeños o medianos. La elección. El ingeniero debe elegir el algoritmo cuya complejidad OBE o B3 se adapte mejor a las características del grafo. Esto es pesos positivos, pesos negativos, SSP, APSP, etc. Analizado y publicado por Cormente H y colaboradores en el 2022. En conclusión, la eficiencia es la base de la ingeniería. Dominar los algoritmos de la ruta más corta no es solo un requisito de matemáticas discretas, sino de la esencia misma de la ingeniería en computación. Esto lo pueden ver y analizar en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Hago la aclaración nuevamente de que este tipo de análisis son utilizados fundamentalmente y esencialmente, incluso solicitados para contratación en lo que es la aplicación de investigación de operaciones como matemáticas aplicadas y matemáticas avanzadas. Estos modelos nos permiten entonces transformar problemas del mundo real, la logística, redes de planificación, en estructuras matemáticas para las que existen soluciones probadas y eficientes. Esto fue analizado y publicado por Rusen S. y Norvig P. en el 2021. La habilidad para modelar un problema como un grafo y seleccionar el algoritmo óptimo es lo que define al ingeniero competente en la optimización de software y hardware. Estas son las referencias que fueron utilizadas para el desarrollo de esta presentación y también las referencias web utilizadas para el desarrollo de esta presentación. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.